Actividad y madurez son palabras mayores. En esta sección de actividad y madurez vamos a hablar de ejercicio físico siguiendo con esa línea temática que acabamos de mantener con el doctor Curto. Bueno, pues vamos a hablar de actividad física y de personas mayores. ¿Qué hay de cierto en esto que a veces se suele escuchar de que en determinadas ocasiones y para determinadas personas el ejercicio físico puede no ser muy aconsejable, por ejemplo, y vamos a intentar aclarar muchos conceptos en este sentido. ¿Gracias a qué? Gracias a un decálogo que surge de un convenio de colaboración entre el Instituto Salud Símbulos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el Consejo COLEP. Ellos, estas dos entidades, han firmado, como digo, un convenio de colaboración y han elaborado un decálogo con el que, bueno, pues intentan romper con los bulos que puedan existir en este sentido, lo que hablamos, ejercicio físico y personas mayores. El decálogo de mitos del ejercicio físico en mayores. De este decálogo y de este convenio vamos a hablar con la doctora Lidia Brea. Ella es profesora del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid y responsable del área de Deporte y Salud del Consejo COLEP. Doctora Brea, buenos días. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerla ahí al otro lado y de romper con bulos, porque estas informaciones a veces erróneas hacen daño, ¿no? Pues sí, es una pena, pero hacen mucho daño, puesto que al final todos conocemos que cada vez tenemos una población más envejecida, es decir, tenemos más personas mayores dentro de nuestra población. Y lo bueno que tiene el ejercicio físico bien realizado, pues a veces lo perdemos por estos falsos mitos. Claro, vamos a ver, cuando dice ejercicio físico bien realizado y nos estamos focalizando, como decía, en este decálogo del que vamos a hablar ahora y en este colectivo, en las personas mayores, se refiere a, yo no sé si un ejercicio físico guiado, pero sí supervisado por profesionales o no. Por supuesto, el ejercicio físico para cualquier persona, puesto que es una herramienta con muchísimos beneficios, debe estar individualizada y pautada por un profesional, en este caso pues un educador físico deportivo. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de adaptar esa herramienta de trabajo que nosotros tenemos, que es el ejercicio físico, a esas particularidades. Y en el caso de las personas mayores, pues es verdad que muchas de ellas tienen factores de riesgo o tienen incluso patologías que tenemos que tener en cuenta a la hora de pautar ese ejercicio físico. Obviamente todo esto tendría que estar prescrito en primer lugar por personal sanitario, pero una vez con esa prescripción, pues el educador físico deportivo tiene muchas herramientas para hacerlo bien y para que esos beneficios lleguen a todo el mundo. Como ha definido el ejercicio físico como una herramienta que tiene muchos beneficios, así, de forma muy general, y antes de entrar en el decálogo, doctora, para que no se nos olvide a nadie, independientemente de nuestra edad, ¿cuáles son los principales beneficios que nos aporta la actividad a todos? Bueno, pues a todos tenemos una serie de beneficios y en concreto a personas mayores esto se puede llegar a acentuar, ¿no? Todos somos capaces de disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Es más, nosotros tenemos evidencia científica de que el ejercicio físico es capaz de prevenir, pues hasta 26 enfermedades crónicas y que además lo podemos utilizar a la hora de mejorar los síntomas de algunas de ellas, ¿no? Pero no solo eso, sino que al final nos encontramos que el ejercicio físico mejora nuestra calidad de vida a través de una mejora de la aptitud cardiorrespiratoria, de la aptitud muscular o neuromuscular, de la movilidad, de una reducción de la posible fragilidad que nosotros tengamos, y todo eso al final pues puede llevar a eso, a una mejora de la calidad de vida de la población y en concreto de este tipo de personas. Pues vamos a ello, vamos a hablar de este decálogo porque es verdad que hay muchas creencias o ideas que tenemos sobre el ejercicio físico y las personas mayores que no son correctas. Por ejemplo, doctora, cuando se dice, hombre, para las personas mayores con que den un paseíto, con caminar ya es suficiente.
Bueno, es cierto que caminar obviamente tiene unos beneficios muy importantes, puesto que es un tipo de ejercicio físico. Pero sí que es verdad que no es suficiente. Caminar no es suficiente y lo más recomendado sería hacer un tipo de ejercicio que denominamos multicomponente, en el que pues se combina el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de equilibrio y el entrenamiento de movilidad, que es muy importante en este tipo de población. Y este ejercicio multicomponente ya está recomendado por diferentes instituciones, incluso como la Organización Mundial de la Salud o por investigadores de reconocido prestigio, que además son también educadores físicos deportivos, como Miquel Izquierdo. Esa es una de las... vamos a aprender mucho en esta conversación, y además nos viene muy bien recordar muchas cosas para, entre otros motivos, no encontrar excusas en ningún momento. Siempre es el momento adecuado para comenzar a hacer una actividad física. Es decir, si yo nunca he realizado ejercicio, doctora, cuando sea una persona mayor, ¿puedo empezar a hacer ejercicio y obtendré esos beneficios de los que hablaba? Por supuesto, la respuesta es muy rotunda. Sí, nunca es tarde para comenzar a realizar ejercicio físico. Y además, no es que nunca sea tarde, es que nunca es mal momento. Ni siquiera, por ejemplo, yo trabajo también con población oncológica, ni cuando estamos en pleno proceso oncológico. Siempre hay que hacer ejercicio físico, puesto que si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con las recomendaciones de las instituciones internacionales. Y, por supuesto, que no es tarde. Es más, nosotros tenemos evidencia científica ya con un rigor, como viene siendo un metaanálisis, en el que se analizaron casi 122.000 personas que eran mayores, de entre 60 y 100 años, 101 en concreto, y lo que se concluyó es que los que empezaron incluso más tarde tenían mayores beneficios. O sea, es decir, que podemos hacer ejercicio físico en la etapa adulta, en la etapa adulta mayor, y no es que podemos, es que debemos. Y si no lo hemos hecho nunca, no pasa nada, porque siempre que contemos con un profesional va a saber adaptar a esa situación el ejercicio físico, a partir de una situación en la que no tenemos experiencia previa, pero que podemos ir avanzando y consiguiendo muchísimos beneficios. Sigo con este decálogo, doctora. Antes decíamos, bueno, esto de que con caminar ya es suficiente, ya ha quedado aclarado. Otra creencia, si una persona mayor no necesita perder peso, no necesita adelgazar, tampoco es necesario que haga actividad física. Bueno, pues esto es otro de los errores que nosotros, pues nos encontramos mucho. Al final, el ejercicio físico tiene un impacto a nivel holístico en todo nuestro sistema. Es decir, que no hay que asociarlo solo con ese control de peso, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que un ejercicio bien diseñado tiene una cantidad enorme de objetivos, como pueden ser mejorar parámetros de salud, mejorar la propia aptitud neuromuscular, esa aptitud cardiorrespiratoria de la que hemos hablado antes, aumentar la agilidad. Todo esto nos lleva a poder realizar actividades básicas de la vida diaria o actividades cotidianas de forma más sencilla, que yo creo que es a lo que todos buscamos, ¿no? En esa etapa. Por lo tanto, por mucho que yo tenga un peso saludable o un peso dentro de la norma, por decirlo de alguna forma, el objetivo del ejercicio físico va mucho más allá y podemos encontrar beneficios, incluso, por ejemplo, en relación a ralentizar el deterioro cognitivo, que también es fundamental en esta etapa. Y escuchándola, y como experta lo hemos especificado, en esas ciencias de la actividad física y de la salud, aunque estamos hablando de ejercicio físico y de esa parte física, no podemos olvidarnos tampoco de los beneficios a nivel emocional, a nivel psicológico que tiene el ejercicio físico. Por supuesto, al final el ejercicio físico, y si nos fijamos, por ejemplo, en la definición de salud por parte de diferentes instituciones, hablan del completo estado de bienestar físico, social y emocional. El ejercicio físico puede incidir positivamente en esos tres factores. Fijaos, al final, cuando yo hago ejercicio, estoy aumentando la liberación de una serie de hormonas y una serie de exerquinas que pueden llegar a producir pues esa sensación de bienestar una vez termino el ejercicio.
Esto no solo es importante a título individual, sino que a nivel social, por ejemplo, si yo comienzo la práctica de ejercicio físico en grupo, estoy aumentando ese contacto social, y al final nosotros somos animales sociales, ¿no? Y esto genera unos beneficios también en ese sentido muy importantes. Como digo, salud tiene que ver con lo físico, lo emocional y social, y el ejercicio físico influye positivamente en esas tres áreas. ¿Qué les decimos a los que creen que para las personas mayores, aparte de lo que decíamos del caminar, lo mejor es recomendar un ejercicio físico dentro del agua porque tenga un menor impacto? Bueno, pues es verdad que muchas veces muchos mayores hacen esto con una búsqueda de disminuir el impacto, ¿no? Porque hay problemas a nivel articular, que puede haber, pues algún tipo de osteoporosis, por ejemplo, y algún tipo de daño en las articulaciones, ¿no? Y de dolor. Es cierto que buscando ese objetivo, bueno, pues está bien, pero tenemos que ir un poquito más allá. Es decir, que muchas veces nos quedamos quizá cortos en cuanto a volumen o en cuanto a intensidad del ejercicio que se recomienda, precisamente porque hacemos el trabajo solamente en agua. Además, es que muchas veces el trabajo en agua solo desarrolla la parte de aptitud cardiorrespiratoria, es decir, que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, que eso está fenomenal, pero nos olvidamos del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es fundamental en mayores y es verdad que ese trabajo de fuerza en piscina y en agua se puede hacer, pero si no cuentas con un profesional que sepa orientar ese trabajo en agua a ese tipo de objetivo, pues a veces cuesta un poquito más. Por lo tanto, el ejercicio físico en agua es perfecto, siempre y cuando, obviamente, pues sean en condiciones que sean adecuadas para ese mayor en concreto, pero quizá muchas veces se queda corto por esa poca especialización. Ha concretado algo muy importante, que ha dicho, el ejercicio de fuerza es muy importante para las personas mayores. El ejercicio de fuerza lo que hace es fortalecer la musculatura, ¿no? Efectivamente, el ejercicio de fuerza es un tipo de ejercicio que lo que buscamos es con una contracción muscular vencer una resistencia. Y una resistencia puede ser desde una pesa, una banda elástica o incluso nuestro peso corporal, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con ese tipo de trabajo? Mejorar esa actitud neuromuscular. Al final, las personas mayores, por el propio envejecimiento, sufren una pérdida de fibras musculares, lo que llamamos sarcopenia, sí, y una pérdida de fuerza aplicada, que es lo que llamamos dinapenia. Esto supone un aumento de la posibilidad de fragilidad en el mayor. Y lo que hemos comentado antes, que no sea tan sencillo hacer las actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, el objetivo del trabajo de fuerza con mayores es revertir o ralentizar esa sarcopenia, esa dinapenia, buscando, pues eso, disminuir esa pérdida de fibras musculares y, por lo tanto, buscar una calidad de vida mejor a través de una disminución de la fragilidad. Cuando hablamos de ejercicio de fuerza y hablamos de personas mayores, ¿hablamos necesariamente de entrenamientos de fuerza con cargas, llamémoslas así, suaves? Por supuesto que no. El ejercicio físico de fuerza, lo que decimos, obviamente adaptado a la situación de cada persona. No vamos a empezar un ejercicio de fuerza a unas intensidades muy altas con una persona que no ha hecho ejercicio de fuerza en su vida, por mucho que sea incluso joven, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros, hay evidencia científica ya más que completa, a través de la cual se ha establecido que se puede trabajar con cargas altas en este tipo de población, que se puede y se debe, sobre todo con una búsqueda de esa hipertrofia, ¿no? De esa ralentización de la pérdida de masa muscular o revertir esa pérdida de masa muscular. Y esto hay evidencia, es decir, que no es que lo esté diciendo yo y que de repente del Chantal de repente dice que hay que hacer ejercicio de alta intensidad de fuerza. Por supuesto que todo está basado en la evidencia científica y, como digo, ya las instituciones internacionales recomiendan ese trabajo de fuerza al menos 2 veces en semana, y los educadores físicos deportivos somos capaces de adaptar ese trabajo de fuerza para que no suponga ningún problema, ninguna lesión y que pueda ir aumentándose la intensidad poquito a poco. Ajá. Vamos a pensar en personas mayores con cierta fragilidad. Con cierta fragilidad. Para ellos también, escuchándola, deduzco que son recomendables estos ejercicios de fuerza y no solo de movilidad. Por supuesto, al final lo que decimos, el ejercicio multicomponente es el que está más evidenciado o el que más se recomienda para este tipo de población.
¿Por qué? Pues porque al final solo hacer movilidad supone que no estamos consiguiendo todos los beneficios que el ejercicio físico podría llevar a esa persona. Al final, si hacemos solo trabajo de movilidad con una persona frágil, lo que vamos a conseguir seguramente es que o bien sigan aumentando los síntomas, los signos de enfermedad, o incluso puede llegar incluso a aumentar el riesgo de responder a posibles estresores, como puede ser pues afrontar un catarro, porque a lo mejor nuestro sistema inmune está debilitado. Por tanto, movilidad está perfecto, pero no es suficiente. Hay que hacer todo el tipo de trabajo multicomponente del que hemos hablado: trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, trabajo de agilidad, trabajo de movilidad. Y para aquellos, luego le voy a pedir algunos ejemplos, algo Por sencillito supuesto, que podamos decirle a los oyentes que tenemos a estas horas y decirles, a ver, de movilidad tal ejercicio, y esto es sencillo y podemos hacerlo en casa. De fuerza otro ejemplo. perfecto. Igual. Pero antes de eso, para aquellos que piensan, ejercicio físico, personas mayores, es un binomio que nos lleva directamente a lesiones. Bueno, pues obviamente vuelve a ser un mito, esto está totalmente evidenciado. Los estudios científicos sobre ejercicio físico orientado a este perfil poblacional reportan un número muy bajito de baja por lesión, puesto que obviamente en esos estudios científicos ese ejercicio físico está totalmente controlado y está supervisado por un profesional. Y además es que es una de las herramientas que menos contraindicaciones puede llegar a tener. Por lo tanto, no podemos asociar ejercicio físico a riesgo siempre que se hagan las cosas bien y siempre que un profesional esté supervisando ese ejercicio físico. Y algo muy común, y yo creo que esto lo hemos escuchado todos en casa, o de alguien cercano, cuando una persona mayor tiene alguna patología, pues una patología crónica de las que podemos llamar más comunes, llámese hipertensión, llámese diabetes, fibromialgia, artrosis, por ejemplo. Estas personas a veces, y por eso decía yo lo de las excusas, a veces pueden escudarse en esas patologías para renunciar a hacer ejercicio físico. Pues totalmente, muchas veces, pero ya no por excusas, sino por desconocimiento y por miedo muchas veces, claro. ¿no? Pues fijaos, al final, totalmente al contrario. La evidencia científica a día de hoy ha demostrado que la actividad física es beneficiosa, incluso aunque la persona mayor tenga simultáneamente varias enfermedades. O sea, tenemos incluso estudios que han hecho, pues investigaciones con personas mayores aquí en España, en los que hemos visto que la reducción de la mortalidad aumentaba, o sea, es decir, que reducías más la mortalidad cuanto más patologías crónicas tenías. Fíjate lo curioso de esto, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Lo que he comentado, y siento ser insistente, al final el ejercicio físico es muy beneficioso, y si está adaptado a la individualidad de cada persona, no supone ningún problema. Es más, no es que podemos hacer, es que tenemos que hacer ejercicio físico. Muchas veces deberíamos ir al médico antes de nada y preguntarle: ¿yo soy capaz de no hacer ejercicio físico? ¿Usted me da el ok para no hacer ejercicio físico? Y seguro que el médico o el personal sanitario nos diría que lo que tengo que hacer es ejercicio físico porque es beneficioso independientemente de la patología que yo tenga. Yo recuerdo, no hace muchas semanas hablamos con un experto en fibromialgia y hablaba también de algunos estudios que corroboran que el ejercicio físico pautado por profesionales, en este caso para personas con esta patología, era capaz de aliviar el dolor. Sí, es verdad que lo más importante en cualquier tipo de población es un trabajo interdisciplinar, y en concreto en esa patología el trabajo de fisioterapia es fundamental, obviamente ligado al trabajo de ejercicio físico por parte nuestra, ¿no? Por parte de los educadores físicos deportivos, pero se pueden conseguir cosas tan beneficiosas como eso. Pero no solo en fibromialgia, por ejemplo, como he comentado antes, yo trabajo con población oncológica y también hay periodos o hay incluso, pues tratamientos que generan dolor. Y insisto, cuando se hace un trabajo interdisciplinar en el que el fisio hace su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, conseguimos esos efectos incluso en el dolor. Pues vamos con los ejemplos, ¿le parece? Vale. Peca. Hemos dicho que caminar está bien. Por ejemplo,
¿cuánto se recomienda, cuánto recomiendan ustedes los expertos que deben caminar las personas mayores? ¿Cuánto tiempo, cuántos días a la semana? De media, más o menos. Bueno, pues las instituciones internacionales lo que nos dicen es que tenemos que hacer entre 150 y 300 minutos de actividad de tipo aeróbico. Tipo aeróbico es caminar, ¿vale? Ajá. Entonces, eso lo podemos repartir a lo largo de la semana, siempre en bloques de al menos 10 minutos. ¿Qué supondría eso? Pues, por ejemplo, 5 días a la semana, 30 minutos, por lo menos, y esto sería lo mínimo. Si podemos hacer más, mucho mejor. Ajá. Lo más importante de eso es la intensidad. Es decir, que no me vale caminar, lo que yo siempre digo a las personas con las que entreno, ¿no? No me vale caminar como si estuviese viendo escaparates. Yo lo que tengo que hacer es caminar con un objetivo de mejorar la condición física y, por lo tanto, la intensidad tiene que ser mayor que si me voy a un centro comercial a ver las rebajas, por ejemplo. Entonces, 150 minutos a 300 minutos a la semana es lo recomendado por instituciones internacionales. Sin olvidarnos, como hemos comentado, del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, al menos 2 días en semana, hay que realizarlo y es muy importante. Si hablamos de un trabajo de tipo multicomponente en el que ya incluimos la parte de agilidad, la parte de movilidad, pues también tenemos que, por lo menos, trabajar 3 días en semana ese tipo de trabajo. Vamos a poner algún ejemplo. Primero, decía, caminar es un ejercicio aeróbico, claro. Bailar también. Por supuesto. Muy buenísimo, bien. además, con una adherencia muy alta por esa cuestión social y esa cuestión de adherencia y motivación a ir a las sesiones de baile con nuestros compañeros. Claro, por eso lo apuntaba, porque siempre es bueno, pues un poquito más agradable, ¿no? Parece Por que supuesto. uno no tiene que hacer ese esfuerzo, sino solo disfrutarlo. Ejercicios de fuerza, ¿cuáles nos recomienda? Bueno, pues los ejercicios de fuerza deben incluir grandes grupos musculares. Un ejemplo muy sencillo podría ser sentarse y levantarse de una silla, en el que podemos hacerlo sin peso o podemos hacerlo con peso. Me estoy imaginando desde llevar una garrafa de 5 litros, cogerla con los brazos y sentarnos y levantarnos de la silla. Eso sería un posible ejemplo de trabajo de fuerza que deberíamos hacer 2 veces en semana. Uh-huh. Como digo, grandes grupos musculares. Otro ejemplo podría ser hacer flexiones, y me vas a decir, pero flexiones una persona mayor en el suelo. No, flexiones en pared, por ejemplo, es decir, apoyamos las manos en la pared y lo que hacemos es llevar el tronco de forma totalmente sin ningún tipo de curvatura hacia la pared y vuelta. Ese podría ser otro trabajo de fuerza. Pero al final lo que decimos, todo esto, que quizá caminar es relativamente sencillo, pero un trabajo de fuerza debería estar supervisado, porque al final pues todos esos ejercicios y la intensidad de los mismos tienen que estar adaptados a la persona. Aunque al comienzo, esto quiero dejarlo también claro antes de acabar esta conversación, al comienzo decía la doctora, nunca es tarde, incluso ha mencionado algunos estudios que corroboran que incluso las personas que empezaron ya, bueno, pues más tarde a hacer ejercicio consiguieron más beneficios, aunque nunca es tarde, sí que es cierto que la intención, eso sí que no debe faltar nunca, y que hemos hablado de fragilidad, de ese síndrome geriátrico cada vez más preocupante, es cierto, de la pérdida de esa musculatura. ¿A qué edad se empieza a perder musculatura de forma preocupante? Bueno, de forma preocupante, más o claro, menos. ¿qué entendemos de forma preocupante? Cuando ya podemos, claro, cuando ya estamos hablando de que esa pérdida muscular nos puede generar problemas de fragilidad. Bueno, pues estamos hablando, si no hemos hecho ejercicio físico y no hemos intentado frenar esa disminución de fibras musculares, sobre todo de fibras tipo 2, estamos hablando que a partir de los 50 años se puede llegar a producir pérdidas de masa muscular bastante significativas. Ajá. Yo preguntaba esto. Pero nunca es tarde. Claro. Porque al final hay mucha evidencia de que podemos, ya he comentado, que podemos ralentizar esa pérdida o incluso revertirla. Es decir, que nosotros, pues ahora mismo estamos haciendo trabajos de fuerza muscular en residencias o incluso el catedrático Alejandro Lucía, que trabaja con nosotros en la Universidad Europea, tiene artículos con personas nonagenarias que han aumentado la fuerza muscular. Haciendo un trabajo en la propia residencia con una prensa de piernas. Es decir, que se puede y se debe hacer ejercicio porque mejoran. Claro. Por eso era esta una pregunta no trampa para usted, sino para los oyentes. Es decir, si no hemos hecho ejercicio hasta los 50,
a partir de los 50 sí que no tenemos ninguna excusa y además, como nos ha explicado ahí, mucha diversidad de ejercicios de movilidad, de fuerza que podemos hacer y que además podemos disfrutar. Esto sí ha quedado claro. Siempre bajo la supervisión de expertos que son los que realmente pueden guiar este instrumento, me ha gustado a mí, este instrumento que aporta muchos beneficios como es el ejercicio físico. Doctora Lidia Brea, profesora del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya tenemos aquí los deberes, para empezar hoy. Sí, para todos, los deberes para todos. Yo ya hoy ya he entrenado, ya lo tengo hecho. Muy bien. Así que nada, nos toca a todos. Pues muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego, gracias.